Isaías capítulo 11. Voy a volver a leer los versículos, pero hoy nos vamos a centrar en la segunda parte, porque la primera parte ya la revisamos la vez pasada e hicimos algún comentario con relación a la historia de Colombia y de cómo arranca el conflicto colombiano, ¿sí? Y hoy vamos a ver una segunda parte, sobre todo en la segunda parte del siglo XX. Y hoy vamos a ver la segunda parte, que es todo el tema de la paz y vamos a hablar de algunas características de la paz, pero también vamos a tener que cruzar este texto y dialogarlo con la historia del país después de los años 60, porque las características, este fue un país que se caracterizó también, que caracterizó la violencia del país. Entonces vamos a tener que ver esas dos cosas a contrapelo también, porque probablemente el anverso de la paz no es la violencia, pero sí es uno de los elementos. Aquí con lo de la paz de Isaías vamos a ampliar mucho más eso, porque la paz para el país, y con eso quiero cerrar la reflexión el día de hoy, si es el caso, va a ser que la paz es mucho más que la ausencia de conflicto. Y de por sí, se supone que hoy en día en las teorías de la paz, pues lo que más se ha convencido la humanidad es que el conflicto forma parte de lo que somos, porque siempre tendremos diferencias para lidiar, a todo nivel. Por lo tanto, el conflicto siempre será parte de ese tipo de interacción, pero si uno lograra tener la capacidad de transformar los conflictos, de ver la posibilidad de ir lidiando con el asunto, pues hombre, de eso se trata. Y hoy vamos a tener la oportunidad de verlo un poco más. Capítulo 11 del libro de Isaías, versículos 1 al 9 dice así: Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Voy aquí a hacer una pausa. ¿Saben por qué? Porque no la voy a leer de la Reina Valera, que es de donde siempre leemos, sino que la voy a leer en la versión Nueva Traducción del Viviente, que es otra traducción distinta. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra, y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso. El cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor.
nosotros ya vimos la primera parte de este texto la vez pasada y comentamos algunas cosas. Yo solo quiero referirme probablemente a la última metáfora, que es la del vestido, la de la ropa. ¿Sí? Porque normalmente la ropa, que inicialmente para los seres humanos cumplía una función de cubrir, no la vergüenza, sino de cubrirlo para protegerlo del tiempo. Luego ya llegó a ser el vestido un asunto cultural de la apariencia. Y hoy en día el vestido no solamente cumple una función de seguir cubriéndonos, por ejemplo, en un clima como el de Bogotá, está claro, más que en otras zonas más tropicales, donde probablemente el vestido cumpla una función más cultural, más de adorno, más de acompañamiento, que es la segunda parte que yo he dicho. El vestido, si ustedes pueden ir a algunos museos del vestido, eso es impresionante ver que el vestido es una expresión muy interesante de las formas culturales de las sociedades. Usted por el vestido, igual que por la comida, por ejemplo, aprende a conocer una cultura y una civilización. Entonces el vestido, digámoslo así, juega un papel muy importante porque el vestido dice mucho de quién es esa cultura. Los colores que usa, las prendas, los estilos, los cortes, lo que cubre, lo que no cubre, todas esas cosas forman parte de ese componente que es el vestido. Y aquí hay una metáfora del vestido para hablar justamente de los temas de la justicia y la paz. Y este versículo 5 sobre todo hace una tremenda metáfora entre lo que es la vida de un pueblo y con lo que se viste el pueblo, con el vestido que debe llevar. Y aquí el vestido no está para la apariencia. Y esa es una cosa que quiere dejar claro también el profeta cuando le habla al pueblo de Israel. Lo más importante del vestido no es la apariencia, porque siempre en la apariencia, sobre todo para estos pueblos, la apariencia es un asunto más de suntuosidad. Para los pueblos nuestros más occidentales, con el marketing encima y el mercado puesto, es todo, porque la presentación dice todo lo que es uno, sobre todo cuando ustedes ven que usted va a recomendar ir a una entrevista y lo primero que comienza casi siempre es por la apariencia. Y hoy en día las mamás es el primer argumento que le dan a los hijos para que no se tatúen, por ejemplo, o no se pongan piercing y todas esas vainas, ¿cierto? Porque dicen, usted así no le van a dar trabajo en ningún lado, ¿cierto? Bueno. Entonces, hoy en día el vestido dice mucho, la apariencia. Pero probablemente en estas culturas que son un poco más, que tienen otras expresiones con relación al vestido, para ellos el vestido, por ejemplo, sobre todo para Israel, y vamos a centrarnos en Israel, para Israel el vestido cubría la desnudez. Por eso, en el libro de Génesis, lo primero que hace Adán y Eva, cuando descubren que están desnudos, ¿qué es? Cubrirse. ¿Y qué se cubren? Su vergüenza. Es la forma de mencionar las partes íntimas del cuerpo, los genitales. Y el pueblo de Israel siempre tuvo, digamos, un tabú con relación al cuerpo y con relación a la visibilidad del cuerpo. Y eso lo heredó muy pronto la tradición cristiana también de los judíos. Por eso hasta hoy la desnudez todavía entre nosotros sigue siendo un mito, porque eso viene de una cultura milenaria, es la cultura de los judíos. Y esa cultura ha sido transmitida, repito, a los judeocristianos también, y por ahí nos llega a nosotros. La vez pasada yo hice un breve recuento de la historia del país. ¿Recuerdan que aquí entran los españoles con la cruz y la espada? Y a los pueblos indígenas
con la transformación de su civilización, una de las cosas que primero hicieron fue transformarle también su vestido. Porque algunas de esas culturas, hasta el día de hoy, todavía, por ejemplo, siguen mostrando los senos las indias, las mujeres indígenas. Y eso, para la cultura cristiana, eso es un escándalo, ¿sí? Y entonces, cúbrase, mijita, porque eso es un escándalo. Eso viene de esta tradición, que es cubra la vergüenza, cubra el cuerpo, porque sobre el cuerpo hay un tabú impresionante en la cultura judía. Y una de las cosas que este texto rescata es la vestimenta con la cual un pueblo se debe vestir, que así como cualquier ser humano se debe vestir, o sea, un judío promedio en este caso, se debería vestir y debería tener cuidado con las prendas. Ustedes recuerdan las recomendaciones que, por ejemplo, le hacían a los sacerdotes al vestirse cuando iban a ir a ir a hacer el servicio al templo. Eso tenía que tener una vestimenta especial. Él no podía ir de cualquier manera. De ahí que todavía en las clases de homilética para los pastores se les enseñen que ellos no pueden ir de cualquier manera a predicar en los púlpitos y cosas de eso. Todo se ha hecho unas transferencias de esas vainas impresionantes. Entonces el vestido para los judíos tiene un recato, un cuidado, es delicado. Y entonces lo que el profeta está diciendo, eso que nosotros en nuestra cultura tenemos para el vestido, con mucho cuidado. Por ejemplo, ellos en las fiestas, yo ya les he contado a ustedes que ellos definían las mujeres por el vestido. Si la mujer traía un vestido blanco, pues era virgen y nadie tenía que preguntar. Nadie tenía que preguntar. Entonces ya, si usted quería saber en el mundo judío quién era soltera, pues ya iba y miraba, y las que llevaban en una fiesta el vestido blanco eran solteras, y entonces usted ya no iba a hablar con ella, obvio. Eso no era de esa época, sino que iba a hablar con la familia de ella y decir que la muchacha interesaba y toda esa cosa, e iniciaban ahí una negociación. Total, la última que se enteraba en la cadena de las decisiones era ella. Mijita, ya cerré el negocio. Y se va con la familia tal. Ni siquiera con fulanito de tal, con la familia tal. Y después si le decían con X o Y le correspondió. Y el vestido, pues, también funcionaba para que la gente se viera. Entonces, aquí el profeta también está haciendo sobre esto una metáfora muy fuerte, y es cómo debe estar vestido un pueblo que siga a Dios. Ya no cada quien, sino el pueblo en general, cómo debe estar vestido, ¿sí? Y a eso viene esta metáfora del versículo 5. Discúlpenme la digresión, pero es que a veces uno lee estos textos y le da igual que diga vestido que no diga, y eso es muy importante. Detrás de eso hay toda una historia, como ustedes se dan cuenta. Entonces, que diga este texto, y aquí quiero utilizar más la versión que leí, porque esta versión se hace una distinción, dice: llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Usted, me imagino que hoy en día repara mucho cuando se va a comprar la ropa interior, ¿cierto? De eso casi no hablamos, porque esas son como de la vida íntima, esas son cosas que cada quien define, sí. Pero me imagino que usted debe tener ciertos criterios para comprar su ropa interior. ¿Cuál es el criterio? No me lo diga a mí, no me interesa. Solo piénselo. Y si quiere compartirlo ahí con el amigo, con la amiga, lo que sea, puede hacerlo. Pero seguro, usted tiene un criterio para comprar la ropa interior. Algunos puede ser la comodidad, la gran mayoría la comodidad. Pero otra gente también lo define por la apariencia, por las telas, por una serie. Es más complejo de lo que uno se imagina, ¿sí? E incluso algunas y algunos compramos la ropa interior por la pareja. Algunos hermanos y hermanas que conozco, por ejemplo, compran la ropa interior de acuerdo al equipo de sus amores, al equipo de fútbol. De verdad, en el souvenir para mí fue sorpresivo. No sé, eso fue copiado aquí en Colombia, pero en otros, por ejemplo, cuando yo estuve allá en Múnich,
¿no? Fui a la tienda de souvenir del Bayern, que es el gran equipo alemán con toda una historia, una abolengo impresionante y unas cosas impresionantes. Dentro de esas estaba la ropa interior masculina y femenina del Bayern, ¿no? Es un asunto impresionante. Hasta eso hay, no se extrañen porque todo hay, hoy en día. Entonces hoy en día cada quien tiene sus propios criterios para definir la ropa, pero aquí es específico el texto bíblico, ¿no? Y eso, a ver, por ejemplo, la Reina Valera no lo traduce de esa manera. Será la justicia cinto de sus caderas y la fidelidad ceñirá su cintura. Ahí no te está hablando de la ropa interior, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Banda y fajín, eso dice todo, pero no dice nada, ¿cierto? A no ser que usted vaya y pregunte qué es una banda. Bueno, la banda era el cinturón que se ponían, y sobre todo el cinturón, sobre todo los hombres se ponían cinturón cuando iban a trabajar. Cuando Dios le dice a un profeta, cíñete los lomos, varón, lo que le está diciendo es: póngase el cinturón que se va a ir a trabajar. Que eso se utilizaba antiguamente en las profecías, pero nadie sabía esa vaina qué era. Pero eso es: esté listo para irse a trabajar, porque te tengo una encomienda para hacer, mejor dicho. Ve a trabajar y alístate. Entonces el cinturón normalmente se utilizaba para eso, porque imagínese usted con túnica ir a trabajar en las labores del campo. El enredo era bestial. Por eso la forma más práctica de irse a trabajar pues era amarrarse. Para nosotros el lomo es la parte de atrásito de la espalda, etcétera. No, aquí es la cintura, ¿sí? Y en ese sentido, el lomo aquí dice: y será la justicia como cinta de sus caderas, dice la Reina Valera. Y lo que dice la Nueva Traducción del Viviente es que es el cinturón de la cintura. Es la cintura. ¿Con qué se debe uno amarrar como pueblo? ¿Con qué se debe uno vestir? Sobre todo cuando se va a trabajar. ¿Con qué? La justicia es la palabra preferida que traduce la Reina Valera. La justicia también para la Nueva Traducción del Viviente. O sea, si usted tiene que salir a interactuar con otros y tiene que verse con otros para trabajar, o sea, para ponerse de acuerdo y hacer ciertas cosas juntos, el mejor vestido que usted debe llevarse es la justicia. La justicia es la virtud que te permite relacionarte con otros de manera adecuada. Y de eso no voy a hablar más porque hablamos la vez pasada mucho. Pero relaciones justas garantizan una convivencia pacífica. Sin justicia no puede haber paz. Pero la justicia no solamente es un asunto de distribución económica, que también lo tiene, sino es un asunto de relaciones de reconocimiento. Mucho más amplio, si ustedes quieren. Entonces, si usted va a irse a relacionar con otros, que eso sucede cada cuánto. Todo el tiempo. Porque usted, si es casado o rejuntado, como sea, hasta para dormir tiene a un otro ahí al pie. O sea que las relaciones, hasta en la vida íntima, de ahí para adelante, cualquier tipo de relación tiene esta connotación de la justicia. Pero el segundo tema
todavía es más potente, que es vestirse en la ropa íntima. ¿Con qué? ¿Con qué? Con la fidelidad, dicen algunos, con la verdad, dicen otros. Fidelidad y verdad son dos temas centrales que tienen que ver con relaciones de transparencia, de lo que usted piensa por un lado y actúa por el otro, de lo que usted siente y de lo que usted expresa. Y dice que esas son las dos mejores maneras de garantizar las relaciones. Las relaciones justas también se vuelven relaciones de alta confianza. Las relaciones injustas se vuelven relaciones de más tensión y de desconfianza al final. Con eso quería terminar la primera parte que era de la vez pasada, porque otra vez el texto bíblico vuelve a llamarnos la atención de que si nosotros no somos una sociedad y una comunidad cuya base de las relaciones sean la justicia y la verdad, va a ser una comunidad, va a ser una sociedad que tiene altos desafíos todavía por hacer. Entonces aquí voy a poner dos ejemplos, ¿no?, para esto de la justicia y la fidelidad. Para nosotros todavía sigue siendo todo un hallazgo el poder ser los más vivos. La cultura del vivo todavía sigue siendo para nosotros una de las mejores cosas. Y para nosotros también el anverso de la cultura del vivo es dar papaya, ¿cierto? Ese lo pusimos nosotros los colombianos incluso como un mandamiento, ¿sí? No dar papaya. Pero en el fondo eso queda a que es una cultura de la desconfianza. O sea, usted debe desconfiar de cuando le dicen a usted que ese es el mejor paño, ¿sí?, que usted tiene en su tienda, la mejor carne que usted tiene en su carnicería, los mejores hilos que usted tiene en su tienda y cosas así. El colombiano de por sí cuando va al mercado, ¿cómo va? Preparado. Y en la cultura común, hoy en día las tiendas internacionales y toda la ropa internacional ha cambiado un poco ese panorama, pero si usted va a las tiendas tradicionales como San Victorino, el Gran Sam, por ejemplo, ¿sí? ¿Ustedes se han ido al Gran Sam? Allá usted tiene que ir y si va a comprar, ¿qué debe hacer? Revisar las prendas, saber que efectivamente la talla sea la talla, no sé qué. A nosotros nos pasaban unas cosas impresionantes incluso en los almacenes de centros comerciales, ¿no?, donde uno iba a pedir los zapatos para las niñas, me acuerdo tanto en esa época, y no le quedaba. Y entonces no, es una talla más, y entonces iban y traían otros zapatos. Y alguna vez nos metieron a nosotros unos zapatos de la talla anterior y le borraron la talla y le pusieron la otra. Pasa muchas veces, ¿no? Usted puede vender una cosa con una promesa, pero dar otra. Y lo mismo pasa con las relaciones. Como cuando uno tiene que definir ciertos asuntos de la vida que a veces son pues difíciles de manejar y que uno prefiere aplazar y aplazar y aplazar y aplazar. Y entonces uno comienza a ver como que las cosas no pasa nada y deja y deja y deja y deja. Va a llegar un momento en el que probablemente las cosas, cuando cambien las situaciones, se vuelvan peores.
porque se aplaza y se aplaza y se aplaza una cosa que no debe haberse aplazado. Nos pasa en nuestra cultura, ¿sí? Nosotros todavía tenemos serias dificultades en poder decir esto es de fulano de tal o de alguien, no sé quién sea. A veces incluso hay ejemplos, ¿no?, de cómo funciona el comercio en otros países, como en el Japón, ¿no?, que nos contaba la otra vez uno de esos conferencistas japoneses que se volvieron de moda, ¿no?, diciendo que los pueblos del Japón, las ancianas sacan todas las verduras y la ponen en las esquinas y la gente va, coge las verduras que debe coger y deja la plata. Y las ancianas van, en la mañana dejan todo y en la tarde recogen el dinero. ¿Usted podría imaginarse el día que nosotros podamos hacer una cosa de eso? Yo también les he puesto el ejemplo, y eso es cultural, eso es algo que es de efecto cultural. Por eso yo quiero señalar esto como un tema central, porque aquí el tema ya no se vuelve cómo se viste cada quien, sino cómo se viste un pueblo, una sociedad, una nación, un país. Y aquí el ejemplo del versículo 5 tiene que ver con nosotros nos debemos vestir de justicia y de verdad. Porque esas son dos características que si nosotros logramos un nivel en nuestras relaciones, tendremos relaciones de mucha mayor confianza y podremos ganar cosas más profundamente amplias o de más alto calado, porque somos más. Pero para eso uno necesita cambiar su lógica. Esa lógica que desde pequeño a uno le dice, esto es suyo, esta es su comida y esta se la doy y es suya. Porque cada quien debe llevar lo suyo, ¿sí? Y desde, pero póngalo usted a compartir. Los regalos de los amigos secretos. Eso a veces se forman unos problemas terribles. Por eso prefiere la gente hoy día pedir estándar o no jugar, ¿no? Sí, o dar un bono o cualquier cosa de esas, porque se vuelve un problema. La gente que dice, uy, no, pero esto es demasiado costoso. Uy, no. No. Y cuando se pierde este sentido de las relaciones y se comienza a pensar más en cada quien, pues es un asunto muy complejo. En algunas oficinas, por ejemplo, encuentra uno que el papel higiénico no es comunal, sino que a cada quien le dan el papel higiénico. Porque es que no es que poníamos el papel allá y eso se gastaba muchísimo. ¿Y por qué? No, pues porque la gente se lo lleva. ¿Pero por qué se lo tienen que llevar? Y entonces hay un problema con la propiedad. Porque aquí la propiedad privada es la propiedad privada individual de cada quien. Pero uno no puede pensar en la propiedad que es comunal. Como por ejemplo este salón. Este salón es de propiedad de... ¿Y de todos qué significa? Puede ser que signifique de nadie, o puede ser que signifique que para todos nosotros los que estamos aquí damos un buen uso, porque eso dice de nosotros y dice de los demás. Porque donde yo me siento se puede sentar otro y lo usa quien lo necesite. Pero eso tiene que ver con un problema de, otra vez, construcción de propiedad comunitaria, porque la mayoría de las cosas es propiedad de cada quien. Y eso sí, lo de cada quien, eso le tengo un cuidado, porque ese sí es mío. Y lo demás es que no es suyo. ¿Acaso usted no puso allí, no está colocando ciertas cosas y ciertas condiciones para que entienda que eso también es suyo? Es una construcción mucho más complicada. Y ahí nosotros tenemos grandes desafíos como país todavía. Poder pensar colectivamente, no solamente cada quien en lo suyo. O cada quien colectivamente, pero desde su núcleo de familia. Entonces yo favorezco a los míos y los demás que miren a ver. Pues si yo lo logré, que otros lo logren y miren a ver qué hacen.
Son formas y maneras en que nosotros hemos resuelto vivir la vida. Pero aquí el texto bíblico, otra vez volviendo a él, nos recomienda que una sociedad que no se vista con justicia y que no se vista con verdad, es una sociedad que tiende a tener muchísimos problemas. Y cierro esta parte diciendo justamente los problemas que nacieron en el 58 con los temas de la violencia en Colombia, que luego se crea ese pacto de partidos del cual hablé la vez pasada, donde la gente termina diciendo, bueno, no nos matemos más y turnémonos el poder, entonces usted gobierna 4 años como partido y nosotros lo hacemos a los siguientes 4 años como partido, y así duramos 16 años. Y olvidémonos de los muertos. O sea, hagamos como que aquí no ha pasado nada. Usted llévese sus muertos y yo me llevo los míos. Y el gran problema de la verdad, hoy en día, que muchos investigadores, no solamente el Centro de Memoria Histórica, que me parece que ha hecho un trabajo fabuloso, pero no es el único, es más, el Centro de Memoria Histórica del país que nace para volver a recordarnos a todos las grandes masacres que se han cometido en este país, tiene una inspiración mucho más atrás en el tiempo, y es que como humanidad hemos aprendido que lo que se olvida tiene serísimos problemas, porque la gente tiende a olvidar diciendo aquí no pasa nada, y las víctimas siguen guardando unos rencores impresionantes porque no hay restitución de ninguna clase. Y entonces la verdad también se vuelve un problema de justicia, porque cuando alguien está afectado por algo y otro le dice, deje así mijo, es que yo prefiero evitar problemas. Pues es que usted va a terminar lidiando con un asunto, pegándose a los golpes, pues es la peor manera de terminar. Pero, y esa es una parte del deje así. Si el deje así es, no se vaya por ese camino, está bien. Pero si el deje así es, no haga nada, ese es otro gran problema. Ese es otro gran problema. Yo no sé si usted ha sido víctima de alguien, para que usted pueda ver lo que significa que el otro lo restituya. Y en la restitución uno puede decir, bueno, por lo menos aquí está confesando, está diciendo cosas, está aceptando. El principal problema que tienen los problemas es que nosotros no tenemos a veces la capacidad de decir, ¿sabe qué? Yo me equivoqué, discúlpeme. La gente prefiere quedarse callada, no decir nada, o sacar una serie de argumentos para decir por qué actúa como actúa. Y tranquilos, no ha pasado nada. Eso es terrible. Porque es un problema entre la terquedad y la ceguera, ¿sí? Uno no sabe qué es peor, si la terquedad o la ceguera, ¿cierto? Aquel que no ve lo que hace, o aquel que viéndolo prefiere decir sí, y es así. Y eso es terrible, porque eso no permite nada de ahí para adelante. Pero es que a nosotros, cuando nos han enseñado a decir me equivoqué, cuando la equivocación para nosotros siempre es un mal síntoma, es un síntoma de imperfección, y sobre todo entre nosotros los cristianos, ¿sí? Pues porque nosotros tenemos que ser perfectos si somos hijos de Dios, y es un serísimo problema que entre nosotros tenemos. Y a veces la gente que prefiere decir, no, es que al único que le pido perdón es a Dios, de ahí para adelante. Y uno dice, ¿y entonces cómo es que el perdón funciona? Cuando en el Nuevo Testamento justamente los temas de arreglo y de acuerdo tienen que ver con la gente que puede decir, mire, ¿sabe qué? Sí, yo me equivoqué en esto y asumo las consecuencias que eso trae. ¿Qué hay que hacer?
ponga la cara. No. Entonces, un pueblo que no se vista de verdad, al igual que no se vista de justicia, va a tener serísimos problemas a la hora de poder arreglar sus problemas de fondo, porque la gente siempre preferirá dejarlos por debajo, cambiar las versiones, y sobre eso sí que conocemos historias, tanto en el ámbito de corrupción económica, ahí está Salud COVID, toda esa cosa, agroingresos seguros, lo que ustedes quieran, tenemos de todo, hasta la muerte, el asesinato del grafitero, todo lo que ustedes quieran, guardando cosas, quitando cosas, arreglando cosas, en lugar de poder decir, mire, ¿sabe qué? Sí, nosotros la embarramos aquí. Venga y respondemos. No, se prefiere camuflar, quitar, ver. Es un asunto terrible eso, porque no permite avanzar para ninguno. Pero el otro problema que está asociado a eso es que la gente cree tener licencia para poder cambiar ciertas cosas. Y entonces poder cambiar las versiones y las cosas porque somos nosotros, pero los demás no lo podrían hacer. Y eso sí sería denunciable. Es terrible eso, ¿sí? Porque pasa igual. ¿Recuerdan ustedes la historia de Jacob y Esaú? Cuando Jacob comienza a engañar y a engañar y a engañar sistemáticamente a su hermano, pero que llega un momento en el que Jacob tiene que volverse a su tierra porque no le resultó nada y tiene que ir y bajar la cabeza. A mí me gusta mucho ese relato del regreso de Jacob, porque ahí es donde Jacob tiene una conversión genuina de la vida. Cuando él, al devolverse y tener la necesidad de estar cara a cara con su hermano y tener que decirle, aquí estoy, lo siento mucho. La gente prefiere irse, retirarse, no decir nada, deje así, no hablemos de eso. Es muy complicado. Y la verdad tiene que ver con eso. O sea, la verdad tiene que ver con que cada quien diga, mire, pasó esto aquí. ¿Por qué la verdad tiene que estar de la mano con la justicia? Porque no pueden reclamar verdad unos sin que los otros estén. Y hoy en día eso es lo que pasa en el país, ¿cierto? Unos hoy en día reclamando verdad que en el pasado no lo hicieron. Y salen hablando como si ellos hubieran hecho el mejor de todos los procesos. Me refiero a los antagonistas y a los protagonistas de esta historia en el país hoy en día con el tema de la mesa de conversaciones de las FARC. Como si los colombianos y las colombianas hubiésemos perdido la memoria de estas cosas. Y es como si la gente que fue ladrona en el pasado, hoy en día le viene a reclamar a los ladrones de hoy. Y entonces la gente termina diciendo, pero usted, ¿qué viene aquí a decir? Cuando mire usted cómo hizo las cosas. Y así estamos hoy día. Pero eso otra vez es falta de reconocimiento, de que cada quien pueda decir, mire, yo me equivoqué en estas cosas. No, aquí no existe eso. Aquí si usted es de un bando, y todavía seguimos en esa lógica, si usted es de un bando, usted cierra filas sobre ese bando y todo lo que ese bando diga es buenísimo. Y lo mismo el otro lado, es buenísimo. No, pero así no funciona la vida, ustedes y yo lo sabemos. Así no puede funcionar la vida. Yo no puedo solamente por en honor a un bando decir que todo lo que hace ese bando es bueno y todo lo del otro bando es malo. Yo les conté la experiencia de la otra vez en los primeros 100 días de la alcaldía de Peñalosa, ¿no? Entonces sentaron a uno del Polo, sentaron a uno del Centro Democrático, sentaron a uno de ¿no? Y uno ya sabía, con el primerito ya uno se daba cuenta, ¿no? Para el del Polo, todo lo que había hecho la administración Peñalosa hasta ese momento era absolutamente malo. Y se sentó el del lado del Centro Democrático y todo era buenísimo. Y uno dice, eso no nos lleva a ningún lado. Pero a veces la gente ni siquiera capta que te están invitando a polarizarte, mal por mal o bien por bien, pero no a ver las cosas en otra perspectiva, que probablemente, como nos pasa a todos, hay cosas buenas y hay cosas malas, y las cosas malas habría que revisarlas tanto como seguir invirtiendo en las buenas, pero no, o todo es malo o todo es bueno. Terrible esa posición, eso no nos ayuda.
Porque pasa siempre como en las relaciones familiares con los niños consentidos, ¿cierto? Al niño que es consentido es al niño que siempre se le está diciendo, todo lo tuyo está bien, aunque usted y yo sabemos que no está bien, pero todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y al otro, todo está mal y todo hay que... ¿Cómo crecen los niños así? Con unos criterios impresionantes de que la vida es injusta de por sí. Y que a lo que ellos le hicieron, ellos podrían hacerlo con otros. Y por ahí vamos. Muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos sacar, digamos, de la historia que hasta este momento tenemos y de los actores que tenemos? Mientras nosotros no tengamos la capacidad, como sociedad, de poder reconocer nuestras verdades y nuestras mentiras, va a ser muy difícil pasar la página. Y que cada quien diga, a mí me tocó poner esto y hacerlo de esta manera y tal. Y eso no puede ser de un solo lado, repito. Eso tiene que ser de todos los lados. Para quienes dicen que en este país todos los males posibles, como en la época de Escobar, del año 85 al año 93, todo lo malo era Escobar, porque todas las bombas, todos los atentados, todos los secuestros, todo eso. Y entonces inocentemente la gente pensaba que con la muerte de Escobar todo ya iba a solucionarse, los problemas siguieron. El narcotráfico siguió profundizándose, todo. Entonces, si nosotros no aprendemos de esa historia es muy complicado. ¿Sí? Y lo mismo pasa con quienes dicen todo es el paramilitarismo y todo lo malo se hizo en la época de Uribe, tal. O los que dicen todo lo de la guerrilla es malo y no sé qué, o los que dicen todo lo que hace el ejército, la policía. Otra vez, como sociedad necesitamos volver y sentarnos. Este no es un asunto de malos y buenos porque están en un lado o en el otro. Todos han cometido errores y hay que ponerlos sobre la mesa. Eso es lo que todavía como sociedad no reconocemos. Porque es que nosotros sí actuamos bajo no sé qué y entonces los otros también salen diciendo actuamos bajo no sé qué. Así cuando es un tema de nunca acabar. Pero eso que está dado y trasladado hacia el asunto más político es un asunto que también está trasladado hacia la sociedad, porque lo político es reflejo de lo que somos como sociedad también. Y tenemos las mismas discusiones desde la casa hasta los trabajos. ¿Por qué? Pues porque para nosotros va a ser muy costoso en lo laboral si usted asume un error. ¿Sí o no? Si usted asume un error en lo laboral, a usted le puede costar desde el despido o la cárcel, de ahí para atrásito. El llamado de atención de hoja de vida, o que la gente diga, bueno, sigamos adelante, pero comienzan a tener problemas de credibilidad profesional con usted. Entonces aceptar un error es complicadísimo, entonces por eso la gente prefiere hacer y quitar y ver y tal. Piensen en la lidia que también debemos tener en nuestros hogares cuando nos toca a nosotros aceptar que nos equivocamos. Porque hay dos posiciones, o el otro siempre es el malo, uno, o dos, yo soy la víctima. Y cuando se asume una de esas dos posiciones, el asunto no tiende a cambiar, tiende a empeorar. Porque siempre la responsabilidad yo la estoy endilgando al otro. Cuando soy víctima es más sutil, ¿no? Por eso a mí me complica siempre la gente que llega con el vestido de la víctima. Porque siempre la pregunta que yo me hago mientras me cuenta cosas es, ¿y usted qué hace? Es que me golpean. ¿Y usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Qué reacción toma? Es que a mí me hicieron esto o aquello, ¿y cuál fue su reacción? Y entonces uno comienza a ver que sistemáticamente lo que debimos haber hecho, no lo hicimos. Y entonces siempre queda la responsabilidad que yo le endilgo al otro, y es el otro, y es el otro. O la otra posibilidad también es, el otro es el malo siempre del paseo. Si no es a la primera, usted acomoda la versión de tal manera que él siempre resulte siendo el culpable. Yo no sé si les pasa, pero si la oveja negra, el chivo expiatorio, ese siempre funciona. Y es muy eficaz además, ¿no? Porque
pues el resto de personas dicen, no, ahí estamos todos felices y además siempre le echamos la culpa al mismo, o sea que el mismo la lleva siempre. Y fácil, ese es el efecto del chivo expiatorio. Siempre habrá uno, y no sé si ustedes han notado, a veces la tendencia siempre es la misma. Y puede hacer que en promedio el 80% de las cosas sí sea de él, pero no el 100%. Y eso es ahí es donde está el asunto. Sí, total. Siempre la otra, gracias por el ejemplo, ¿no? Una vez nosotros tuvimos la oportunidad de salir a un paseo, no sé qué, un paseo no, era una salida social. Grado 11, salía a repartir unos vestidos porque era el día social del colegio, no sé qué, y se fueron por allá para Agua de Dios, eso. Y a la de vuelta, se varó el bus, se pinchó el bus y se quedaron a la entrada de un pueblito. Total, para resumirles la historia, los pelados llegaron al colegio como a las 4 de la mañana, ese día, después de haber desbarado el bus y no sé qué, porque era una salida de día. Era para ir desde las 6 de la mañana que salían y llegaban a Bogotá a las 6 de la tarde, ya punto. Y llegaron a las 2 de la mañana y todos los padres de familia esperando en el colegio y todo, porque no se sabía qué había pasado y no sé qué. Comienzan las investigaciones, ¿sí? Y lo que descubrimos era que ya los pelados habían montado su plan, había una familia ya que los estaba esperando, ¿cierto? Y querían hacer su propia rumba y entonces pincharon el bus, las 4 ruedas que por azar las pincharon, ¿sí? Es que fue, y mientras el señor se fue, entonces ellos ya tenían todo planeado. Cada subgrupito le decía a la profesora, déjenos salir porque ¿qué hacemos aquí en el bus? Hace mucho calor, no sé qué. Bueno, sí, vayan allá, pero se devuelven. Sí, claro. Y cada vez que se iba un grupo yendo, no volvía. Hasta que la profesora se quedó sola con el conductor, esperando que los chinos llegaran. Bueno, la profesora es un decir, eran como 2 o 3 docentes, pero a los 2 o 3 docentes a todos se los bailaron. Y esperando los unos a los otros a que llegaran. ¡Nunca llegaron! Y las llamadas van, las llamadas vienen, no sé qué. Bueno, al final, total, aparecieron los chinos. Como a la 1:30 de la mañana, una cosa así, llegaron al bus y todos se vinieron, ¿cierto? Y comienzan bueno, ese fue establecer los hechos, ¿cierto? Pero ahora establezca las responsabilidades, ¿sí? ¿Quién iba a pensar que el que pinchó el bus fue el monitor del curso? Un pelado que había tenido en su historia 0 problemas de convivencia. Por eso era el monitor del curso. Una hoja de vida impecable en lo convivencial. Toda la confianza del director de grupo sobre él y todo el colegio con la confianza en él, ¿cierto? Lo difícil fue que el hombre dijera, fui yo. Y el tipo lo dijo, fui yo fui el responsable, lo reconozco. Después de que otros, por supuesto, diciendo, bueno, es usted o es usted o es aquel y no sé qué, y entre ahí en medio de todo eso, como 5 días de investigaciones, eso a uno le toca hacer desde detective en adelante, ¿no? Hasta establecer las responsabilidades. Perfil del señor, una persona absolutamente pulcra, integral, de toda la confianza de todo el mundo y además el hijo mayor de un pastor de una de las iglesias más reconocidas de esta ciudad, que no les digo el nombre, pues porque, ¿para qué? No, porque ellos tienen el lado de la santidad por todos los lados, entonces es un problema. Y yo prefiero resguardar, ¿no? Y los más malosos, claro que ellos habían participado, pero ellos evidentemente como estaban tan vigilados no podían hacer la cosa. Pero ese fue, mire, yo los felicité porque fue un absoluto trabajo en equipo. Mis respetos. Felicitados por mí, les digo. Porque les digo, el trabajo fue absolutamente impecable. Hicieron todo como lo debieron haber hecho. En estrategia seguro sacaron 10, 11, 15, 20, lo que ustedes quieran, fue perfecto. El trabajo con la familia y con los profesores fue desastroso,
Porque los padres de familia primero nos dijeron a nosotros, ustedes están mintiendo. Ese pastor fue terrible. No podía creer que ese fuera su hijo. Diciendo, ese no es mi hijo. Ustedes están mintiendo, ¿cómo es posible? Hasta que yo me senté con el pelado y le digo, pues, toda la confianza del mundo. Le digo, hermano, mire, usted tiene que tener el valor para poderle decir a su papá, fui yo. Hay varias maneras de decirlo. Una de ellas es, usted se lo dice. Otra manera es, nosotros lo acompañamos y usted se lo dice. Y otra manera, que es la menos inelegante del mundo, es que alguien se delegue para poderlo decir en presencia suya. Pero si usted realmente quisiera comenzar a restablecer las relaciones de confianza con sus padres, yo te recomiendo que seas tú quien le digas a ellos. Y que no se lo digas en el ámbito del colegio, porque el ámbito del colegio es lo menor. Que se lo digas a ellos en una conversación que tú tienes con ellos y que tú propicias. Y más de una vez me tocó hacer ese tipo de recomendación, porque ahí el punto, ¿cuál es? La confianza. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Hasta dónde podemos confiar el uno del otro? ¿Hasta dónde? Y ese es un punto central. El tipo con todo el dolor del alma dice, aquí ya no hay opciones, si a mí me interesan mis papás, etcétera. Se sentó el hombre, total al siguiente día, el chino no había podido dormir en 5 días. Era la primera embarrada, no la última, en el colegio era la primera. De ahí para allá el hombre tenía su propio historial. Ese es el problema de llevar una carga moral tan alta para decir, soy tan bueno y tan santo que yo no camino, levito. Ese es el problema que tiene esta cosa. Y que la gente no pueda reconocer pues que tiene errores también. Que tiene errores, que somos humanos, que podemos fallar, pero que también podemos tener las conversaciones que hay que tener en la vida. Eso también. Y poder afrontar la responsabilidad que sea necesaria. Para este caso y para cerrar el tema de hoy, que no avanzamos hacia las características de la paz, no importa, aquí nadie nos está afanando, creo. Mire, el día que nosotros como sociedad colombiana podamos vestirnos de relaciones de justicia y podamos vestirnos un poco más de relaciones de verdad que fundamentan las relaciones de confianza. Y otra vez, las relaciones de confianza no tienen que ver con cero errores, no, tienen que ver con la lidia de esos errores. Y con la lidia de esos errores que implica que yo tengo la posibilidad tanto de poder decir en mi esquema amplio de santidad, de poder perdonar, o de poder decir yo la embarro también. Y dejar en manos de la otra persona el hecho de poder decir sí, no vale, o qué pasa. Y ese es el versículo 5 del libro de Isaías, capítulo 11. Nosotros tenemos un gran desafío y les quiero decir que uno de los 5 puntos, especialmente el punto número 5 de la agenda, tiene que ver con el asunto de la verdad y la justicia. Pero les digo que para el tema de la agenda de paz del país no es solamente un punto de acuerdo de las FARC con el gobierno, ni con la refrenda nuestra. Es un asunto que tiene que ver con nosotros como sociedad. Es un asunto que tiene que ver con nosotros como cristianos y cristianas. Y que el Señor nos ayude hoy y siempre a tratar de bregar, de tener las mejores relaciones posibles fundamentadas en la confianza. De lo contrario va a ser muy difícil
que podamos establecer relaciones de alta profundidad en la vida. Y por ahí derecho a hacer cuestiones de objetivos mucho más a largo plazo. Por eso el Señor, a través del profeta Isaías, nos dicen los vestidos con los cuales debemos vestirnos. Y ojalá que eso sean las preocupaciones nuestras también en el vestir. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor. Borren ahí en su cuaderno las características de la paz, porque evidentemente hoy no las tomamos. Prometo solemnemente que el próximo domingo sí la vamos a hacer. Y vamos a mirar cuáles son las características de la paz que tenemos entre cristianos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos regalas esta mañana. Te damos gracias, Dios, porque podemos compartir este tiempo entre nosotros reflexionando en tu palabra. Inspíranos cada día en ella, Señor, a vivir y a caminar en paz. Padre, yo te pido, Señor, que tú bendigas nuestra vida y bendigas esta semana de labores que iniciamos, Señor. Te pido, Dios, que tú puedas, Señor, multiplicar la obra de nuestras manos y bendecirla cada día. Guárdanos y llévanos en paz. Permite que este siga siendo un tiempo de bendición, el resto de tarde para nosotros y la semana de trabajo que tenemos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.